Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa hacia un esquema integral de gestión del agua subterránea en México. Le damos la bienvenida a todas y todos. Me toca moderar la mesa, por lo tanto, les voy a solicitar a los ponentes que respetemos el tiempo, sí, mientras voy haciendo la presentación. Y me toca, bueno, ser la mala de la mesa, entonces sí los voy a estar presionando. Ustedes me disculparán. Vamos a tratar de que sea entre 15 y 20 minutos para no retrasar mucho esto, ¿sí? Entonces, digamos que si pudieran trabajar en la presentación en 15 minutos estaría perfecto, pero si se extienden a 20, bueno, no hay problema, ¿sí? Les voy a avisar cuando falten 5 minutos y después ya les voy a mostrar el tiempo, ¿sí? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Podemos empezar? Bueno, voy a presentar, primero va a presentar la doctora María del Carmen Aurora Carmona Lara. Entonces, la doctora es abogada por la Escuela Libre de Derecho, tomó el curso de especialización Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana, es maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Su ejercicio profesional ha sido como investigadora de tiempo completo, titular B, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual ingresó en abril del 86, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, fue subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido profesora de la Escuela Libre de Derecho, de la Facultad de Derecho en la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, y Golfo y Centro a nivel de especialidad, Universidad de las Américas, Universidad Utrecht en Holanda, Universidad de la Sorbona en París, en convenio con la Universidad de Anáhuac. Doctorado en Derecho de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid, en convenio con la Universidad de Anáhuac, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entre otras, ha sido asesora de más de 70 tesis de licenciatura, maestría y posgrado en diversas instituciones de estudios superiores y de posgrado y en el extranjero. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito internacional y nacional. Le damos la bienvenida, doctora María del Carmen. Bueno, mi presentación va más en la idea de que en una de las asimetrías que ocurren en el manejo de los acuíferos transfronterizos, en este caso entre México y Estados Unidos, y que también es recurrente en el caso de Canadá y Estados Unidos, resulta que es precisamente la diferencia entre los niveles de regulación y las formas de regulación. Hace un momento el doctor González Villarreal hablaba de que las aguas del subsuelo son aguas propiedad de la nación, pero hizo una aclaración que creo que es importante hacerle el matiz a esta situación. En el texto del artículo 27 constitucional, de lo que se habla es sí de la regulación de las aguas, que en este caso hace también una salvedad del artículo 27 cuando dice, y las denomina aguas del subsuelo. Al principio hace toda una descripción de una serie de aguas y después dice que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas por el dueño del predio y posteriormente dice que por razones de interés general, de interés público y en virtud de esta situación pueden ser zonas de veda o zonas reglamentadas que finalmente tendrán su propia legislación. Esto es retomado en la Ley de Aguas Nacionales diciendo que son aguas nacionales, pero en la ley, cuando en la Constitución habla de que, la salvedad de que dice cualesquiera otras aguas que no se encuentren ahí, pues son de propiedad del dueño del terreno, que esto es lo que ocurre en casi todos los sistemas jurídicos, en donde, bajo el principio de accesión, así se llama en el derecho civil, digamos, el dueño de la superficie es dueño de lo de arriba y de lo de abajo.
digamos que este volumen del agua en estos momentos ha tenido unos ciertos límites desde el punto de vista del derecho de propiedad, porque hacia arriba sabemos que no es tan cierto, porque no es infinito el derecho de una persona a tener el espacio por encima de su predio, el derecho absoluto. ¿Por qué? Porque veremos que finalmente empiezan regulaciones que ahora van hasta las cuestiones de telecomunicaciones o los derechos de vecindad y de iluminación y una serie de regulaciones. Y el asunto aquí no es solamente de quiénes son las aguas nacionales, que creo que ahí es en donde de pronto uno se diría, y como lo dijo el doctor González Villarreal, que sí son bienes de la nación, en virtud de que, y él hizo la aclaración, sí y solo sí acude uno a la jurisprudencia. Pero hay que recordar en este país que para que las cosas sean como la jurisprudencia dice, tengo que ir a un juicio para que se determine si realmente esas aguas son bienes de la nación o no. Y he de decirles que si hiciéramos una pregunta, ya se lo fui a decir al director de administración de la Conagua, que es el que se dedica a estas cosas, y yo recordaba, yo trabajé un tiempo en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico hace muchos años, cuando todavía existía, y recuerdo que los casos emblemáticos jurídicos que tenía la entonces SARCH y el jurídico de SARCH eran amparos que habían durado y duraron hasta 30 y 40 años precisamente para la discusión de esto. Amparos en contra de grandes empresas. Es famoso el caso de la Bacardí, de la Coca-Cola, también recuerdo el caso de Manzanillo en Las Hadas, en donde nunca han pagado un peso por metro cúbico de agua, digamos, ni por litro de agua que han utilizado en su desarrollo como empresa, en virtud de que precisamente ellos consideran que son sus aguas y que no tienen por qué pagarle absolutamente nada a nadie porque salen de sus pozos. Entonces es una discusión muy fuerte en donde a lo mejor lo que tendríamos que ver, y este es el primer principio, y considero entonces que el tema de asimetrías es que en México, así como se habla desde el punto de vista técnico, y nos comentaba hoy en la mañana los diferentes doctores que se presentaron de la Water Security, estaríamos teniendo que hablar que en el caso mexicano, si se considera que las aguas son bienes nacionales y si luchamos porque lo sean en el texto constitucional, entonces estamos hablando de que es un asunto de seguridad nacional. Realmente lo que ustedes pueden ver, y voy a pasar esto por razones de tiempo, son una serie de datos en donde tanto el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pero yo los invitaría más a que acudieran al Internet. En México hay una institución muy interesante que es la Auditoría Superior de la Federación, y la Auditoría Superior de la Federación, que digamos pertenece a la Cámara de Diputados y que finalmente tiene en acceso público, porque ahora afortunadamente por redes lo podemos tener, yo les invito a que vayan a la Auditoría Superior de la Federación, ASF, ponen www.asf.gov.mx, y le ponen ustedes el tema agua y van a ver todas las auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación y los datos. Y son espeluznantes. En materia de calidad del agua, casi el 100% del agua en México está contaminada. Ya no digamos los acuíferos. En el caso de la gestión del agua, todo es fracaso. O sea, no hay ningún objetivo que se haya cumplido, ni del Plan Nacional de Desarrollo, ni de los planes nacionales hidráulicos, porque además ni siquiera estoy hablando de auditorías de tipo, digamos, presupuestal. Estoy hablando de mantener el esquema de planeación y de gestión integral, en donde ninguno de los objetivos en los últimos, por lo menos 30 años, han sido cumplidos en el caso del agua. Inclusive nos lo acaba de ratificar el doctor González Villarreal al decir que en 75 él conocía un número X de acuíferos y ahora resulta que así no se han ido 3 veces más. Y creo que eso basta como para rendir cuentas y decir qué has hecho durante todo este tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando de que
El INEGI además nos dice que el 19% de los acuíferos que están en México están sobreexplotados, y empezamos también con este término de la sobreexplotación. ¿Qué se entiende por sobreexplotación? ¿Cuál es la tasa de explotación y cuál es la tasa de sobreexplotación? Igual que tendríamos que decir a la hora de estar hablando de estas recargas que se acaban de hablar, cuál es mi tasa de infiltración, cuánto es lo que puede soportar el acuífero con más agua, pero esos son estudios que se tendrán que dar para establecer el límite que finalmente tendrá que ser obligatorio y válidamente sea manejado. Aquí lo que yo quisiera decirles es que mi fundamento jurídico para la regulación de las aguas subterráneas, les digo que es no necesariamente endeble. Es muy fuerte si lo veo a partir de un esquema totalmente presidencialista y único y terriblemente unicista e individualista, y cuando quiero decir esto es que pareciera que es la decisión de un solo hombre que se llama presidente de la República, porque él es el que tiene que firmar el decreto. Como es digamos, una de las facultades exclusivas del presidente de la República, resulta que entonces ni el Congreso de la Unión, ningún diputado, ningún senador, ningún activista, nadie se entera de cómo se toma la decisión. Y bueno, déjenme darles un ejemplo. En el caso del artículo 27 constitucional, lo que me dice es precisamente que las zonas que el agua subterránea tiene que ser reglamentada. Y ustedes verán que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 18, habla de una figura que se llama, que mediante acuerdos generales, pero que conste que son acuerdos generales emitidos en la figura del presidente de la República con estudios que hace la Comisión Nacional del Agua. Hace un momento se comentaba que quién decide quién es el presidente de la Comisión Nacional del Agua, y entonces resulta que sí es una designación, en este caso presidencial, pero tampoco pasa por ratificación del Senado y tendría que ser por lo menos del Senado, porque se supone que son los representantes de los estados. ¿Por qué? Porque también, como vimos hace un rato, la distribución del agua conforme a las entidades federativas del país es errática y el derecho humano al agua potable es universal. ¿Cómo le hago para dividirlo de 32 entre todos los millones de mexicanos que somos? ¿Y cómo le hago para dividir las 32 entidades federativas si se supone que de esas solamente 4 tienen agua? Y 3 de ellas, que es la maravilla de la península de Yucatán, solo cuenta con agua subterránea. O sea, ¿cómo distribuyo esa agua en el resto del país sin tener que manejar una serie de esquemas que tendrían que estar considerados para hacer una gestión integral y distributiva? Bueno, el problema fundamental en esta historia es que precisamente en enero del 2013, el presidente de la República, 2013, y después se ratificó en 2013, a mí me gusta siempre presentar este acuerdo porque es precisamente ese acuerdo general del presidente de la República en donde, no sé si ustedes sepan, y es importante decirle también a nuestros vecinos, ¿no?, el hecho de que en el caso mexicano desde hace muy pocos años el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró la veda total de todas nuestras aguas en México. Está conforme a ese decreto, y ustedes podrán ver, no sé si se vea en pantalla, ¿no?, podrán ver exactamente cuáles son las restricciones, y se dice, no se podrá hacer nada, o sea, no se pueden alumbrar, o sea, con esas aguas está absolutamente vedado. Y entonces la maravilla de mostrarles este documento es para que ustedes vean la maravilla de cómo en México cumplimos con las normas y con los decretos presidenciales. ¿Sabían ustedes de la existencia de esta veda total del territorio nacional? No, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no lo sabemos y por qué? Porque no tiene ningún efecto el que lo haya hecho. Y entonces eso lo que quiere decir
es que mi regulación no solamente no es conocida, sino que no tiene un efectivo cumplimiento, un cumplimiento efectivo y una aplicación también efectiva, y fundamentalmente entonces no cumple con los objetivos que se supone que se están manejando. Pero que conste que es la veda de la extracción. Yo le pediría al presidente de la República, y se lo pediría solo a él porque no hay nadie más quien lo pudiera hacer, que hiciera también un decreto en donde se prohibiera la infiltración. Porque si se me prohíbe la extracción, pues entonces tendría también que prohibir la infiltración, fundamentalmente para, digamos, acallar las voces que dicen que pues no se debe de infiltrar nada, porque en una de esas sí está bien que yo infiltre agua, pero en una de esas también puedo infiltrar agua con sustancias químicas y llegue yo al fracking. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué esta situación respecto de las aguas subterráneas se dan? Y bueno, pues ahí está el acuerdo de carácter general, ¿no? En donde están estos principios. Y cómo, conforme a la Ley de Aguas Nacionales, lo que dice es que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas subterráneas y entonces, pues, en las áreas del territorio nacional, que son todos los acuíferos, y entonces estamos hablando de que en estos momentos toda la extracción del agua en México es ilegal. ¿Y quién tiene la culpa de que lo sea? Pues quien emitió el decreto sin instruir a sus huestes de que tienen que darle un efectivo cumplimiento. Aquí el asunto es que todo estaría muy bien si a esta agua no estaría ligada otros derechos asociados al manejo de esta agua. Y uno de ellos es precisamente el principio de salubridad general por la calidad del agua, los principios de salud ambiental, saneamiento, que también ya están salvaguardados por el artículo 4 de la Constitución, y todo lo relativo a protección civil, porque ya vemos que hasta los fenómenos meteorológicos están incluidos en la política de protección civil, las acciones, y que incluyen inclusive todo lo que está manejándose como medidas de adaptación en el caso de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Es que así como se está construyendo técnicamente un principio de seguridad del agua, ¿no? Si así se tradujera lo americano hacia esta gestión, nosotros tendríamos que darle un contenido específico al principio de seguridad nacional. Y bueno, aquí el asunto es que entonces esto sería la necesidad de establecer una serie de principios que van desde esta necesidad de considerarlo como un asunto de salubridad general, que lo es, porque tristemente y desde 1917, aún con la existencia del Consejo de Salubridad General que tiene la Ley General de Salud, ahora consagrado, resulta que tampoco se han dado medidas para el caso de establecer la calidad del agua para un mejor manejo de las mismas. Digamos que se tienen normas sanitarias, pero con un esquema eminentemente sanitarista, pero no hemos llegado al esquema de la salubridad general, en donde estamos hablando también de la calidad del manto y del ecosistema que implica en donde está el manto o el flujo hidráulico. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces ya voy para el cierre, maestra. Aquí el problema es, ¿qué es lo que tenemos en la Constitución? Yo alguna vez recuerdo, y haber tenido una experiencia muy linda de estar en un viaje a un área natural protegida en Canadá, a Banff, y me tocó acompañar al licenciado Lamadrid, ¿no? Y a la hora de que él me preguntaba, me decía, oiga, ¿y usted qué piensa de las cosas? El eminente constitucionalista, ¿no? Y me decía, ¿usted que se dedica a cuestiones ambientales, cómo ve que está? Le dije, ¿sabe cuál es mi problema? Que la Constitución no me alcanza para el problema ambiental, ¿no? Me decía, ¿por qué me dice eso? Y le decía yo, a ver, señor expresidente, ¿no? Le dije, simplemente, si a la hora de que me dicen que los municipios no son dependientes de los estados ni de la federación, porque se supone que son del mismo nivel,
¿cómo me explica que en la realidad esto no ocurre? O sea, ¿por qué el gobierno federal le da el dinero al Estado y luego, si el Estado quiere, le da al municipio? En el mejor de los casos. ¿Cuál autonomía? Si todo proviene de precisamente esta, digamos, creencia de que sí son subordinados, aunque la Constitución no habla de esta subordinación, ¿no? Y para el caso específicamente de temas que se trasladan a través de todas estas competencias del Estado, la Federación y el municipio, yo digo que tenemos un problema muy fuerte en el caso de las aguas del subsuelo, como lo llama la Constitución, de las aguas subterráneas, pero también tenemos un problema muy grave simplemente como agua, pero también en el caso de temas que son transversales, como es el caso ambiental, como es el caso energético, como es el caso de salubridad general y como desde el punto de vista de seguridad nacional. Entonces, digamos que el esquema que marca la Constitución en estos momentos, yo lo vería más como círculos concéntricos en donde tendrían que, digamos, compaginarse todos ellos, porque mi problema es ese, y pensar que lo que necesito es cómo encuentro esquemas de coordinación interinstitucional, intergubernamental, intersocial e intersectorial, diría yo. Y ese tendría que ser el nuevo pacto que tendríamos que firmar para los nuevos retos que son precisamente de seguridad nacional, de salubridad general, de respeto del derecho humano al agua potable. En México este esquema, o sea, digamos, el esquema de descentralización ya lo vivimos. O sea, fuimos expertos en descentralización. ¿Quién fue el experto en descentralización? Cuando se dijo que la Ciudad de México estaba colapsando, se dijo hay que descentralizar a la Ciudad de México. El único que hizo caso fue entonces Jan González y la descentralizó, se lo llevó a 15 kilómetros a Tlalnepantla y Naucalpan. O sea, ¿de qué hemos descentralizado? Nunca nos dijeron cuál es la distancia de la descentralización, no sé si me expliqué. Sí. Y creo que eso es lo que se tendría que decir. ¿A quién se lo voy a otorgar? ¿Realmente estoy en un esquema de descentralización o lo que tengo que ver es cómo hacemos el engranaje, o como dicen ahora algunos expertos, cómo genero la red, la net que sostenga una gestión adecuada del agua y una distribución equitativa del recurso? Aquí, y siempre termino con una frase como estas en mis presentaciones, porque le hago un homenaje a Bárbara Ward, que en la conferencia de Estocolmo ella hablaba de que tenemos el deber de la esperanza, sobre todo cuando decía que solamente teníamos una sola tierra. Les invito a que lean este maravilloso libro de Bárbara Ward, en Fondo de Cultura Económico, Una sola tierra, de Bárbara Ward. Y ahí él ya termina su libro diciendo, tenemos el deber de la esperanza. Cuando hablo yo de lo jurídico, yo me voy más que a los derechos, a los deberes. No creo que se construya el derecho a partir de derechos, sino se construye a partir de deberes. Y deberes que solamente se dan en el ámbito de la libertad y de la dignidad que cada uno de nosotros le damos a nuestra propia existencia. Y entonces, por eso creo que en el caso específico, el garantizar el derecho humano al agua potable, el garantizar a la coordinación, el dejar de ser simuladores respecto de decretos en donde nos dicen que no hay que hacer y todos hacemos, que creo que eso es verdaderamente terrible para lo que queremos como fortalecer un Estado de Derecho, porque tristemente la anarquía es la más grande forma de injusticia. Cuando todos hacemos lo que queremos, lo único que generamos es injusticia. Y por eso es que tenemos el deber de la esperanza de garantizar el derecho humano al agua como con un nuevo esquema de gobernanza, con una gestión adecuada del agua subterránea. Coincido con que debe de ser integral con la superficial, pero pues si la superficial no ha podido organizarse, pues empecemos organizando el agua subterránea y a ver si así podemos también pegarle a la superficial. Y sobre todo y fundamentalmente considerándolo un bien nacional
las aguas del subsuelo como bienes nacionales, tal y como nos planteaba ahorita el doctor González Villarreal, de decir, conocer y valorar nuestra riqueza que tenemos en el agua subterránea y fundamentalmente considerando también como un esquema de seguridad nacional. Sin un concepto claro de agua subterránea está muy indeleble nuestro futuro como país. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Le damos las gracias a la doctora Carmona. Pasamos con la diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Ella es egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Modelo, Mérida, Yucatán. Se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública en el estado de Quintana Roo, entre los que destacan subdirectora de Gestión y Atención al Público del programa Oportunidades, subdirectora de Turismo Municipal de Cancún, regidora del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, y presidenta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de órganos descentralizados del municipio de Solidaridad, entre otros. En la actualidad es diputada local en el H Congreso del Estado de Quintana Roo, donde también preside la Comisión de Salud y Seguridad Social de la 15ª legislatura. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, gracias por esta presentación, gracias por permitirme al doctor Gonzalo Hachkuri, a la doctora Carmona y demás amigos que me han apoyado mucho en el grito de auxilio, porque es lo que hemos estado pegando desde Quintana Roo, un grito de auxilio en donde la ciudadanía en un gran porcentaje sí nos escucha, sí nos requiere, sí nos reclama y sí tiene la esperanza de que vamos a solucionar, pero el gobierno hasta hoy pues no ha dado todavía los resultados que el pueblo está esperando. Voy a tratar de no ser tan breve, porque sí es un tema muy importante el estar aquí y venir desde Quintana Roo a esta casa magna de estudios que es la UNAM. Voy a comenzar con un pequeño video, tengo 4 pequeños videos para que más o menos vean ustedes cómo está la situación, en especial de aguas subterráneas. Adelante, Ángel, por favor. ¿Se puede apagar un poquito la luz? Tenemos en el subsuelo de la península 2 capas de agua que casi como el aceite y el agua no se mezclan. El agua de mar que se mete dentro de la península, indicada aquí en azul oscuro. Cuando llueve, la lluvia se filtra a través de este suelo tan poroso hasta llegar al agua salada de mar y se desplaza sobre ella, pasando por cuevas, oquedades o filtrándose hasta alcanzar la costa. Transportada sobre el agua salada, la delicada capa de agua dulce la van filtrando los entramados de raíces de los árboles de las selvas altas y de las selvas bajas en su trayecto bajo la península hacia la costa. El máximo y más complejo proceso de filtración lo realiza el manglar, en el cual los nutrientes que acarrea el agua desde tierra adentro alimentan a miles de plantas y animales que intercambian un sinnúmero de relaciones de subsistencia con los habitantes del mar. El último filtrado lo realizan las plantas de la duna costera. La uva, el chile, las plantas rastreras, que con sus extensas, poderosas e intrincadas raíces filtran al alimentarse y a la vez amarran la arena a la playa, impidiendo que la fuerza del viento y del oleaje se la lleve. Los granos de arena de las playas de este Caribe están formados en un 90% del crecimiento, muerte y regeneración del coral del arrecife y en un 10% de conchas, que después de miles de generaciones de coral y de oleajes, las corrientes, vientos y olas los han depositado en las costas, creando con ellos estas blanquísimas playas. Al arrecife lo vivifican las nítidas corrientes de agua dulce que los extensos filtrados del subsuelo de la península evitan.
todo estaba bien. Como las plantas de duna, la uva, el chile y las rastreras roban cámaras a la blanca arena, pues las cortaron para poner un campo de golf, estacionamientos, albercas, restaurantes, cortaron, rellenaron, cubriendo de concreto el manglaje. Para crear parques temáticos y canales venecianos en la misteriosa tierra maya, dinamitaron los techos de los cenotes. Acarreados y despedidos por las constructoras por miles, a los trabajadores les crean viviendas de interés social que las mismas constructoras ponen sobre la selva alta y sobre la selva baja. Como los trabajadores y sus familias no se pueden aguantar las ganas de ir al baño eternamente, pues sus desechos terminan en el acuífero. ¿A dónde va a ir a parar tantos estiércol, detergentes, químicos, grasas, basura, si además de ser mucho más los desechos, ya se eliminaron los filtros naturales? Drenaje, sí, pero ¿a dónde va a ir a parar? Si no existe ningún sistema de tratamiento de aguas eficaz. Los arrecifes reciben ahora estos desechos directos hasta intoxicarse, dejando al morir sin protección alguna a la vida marina que cobija y a la costa que resguarda contra el oleaje. Olas más grandes, más frecuentes e intensas llegan a la orilla, deslavando la arena, dejando la costa sin su hermosa playa. El viento, sin obstáculo alguno, y ahora con mucho más intensidad, quema las pocas plantas de duna que quedan y sopletea la arena llevándosela, y en horas nos deja sin playa. Si hay menos granos de arena en suspensión en el mar, es porque hay menos arrecife vivo que lo esté regenerando. Así que por muy costosas y avanzadas que sean las técnicas de captura de arena, ¿cuál es esa arena que van a capturar?
el agua del mar que se mete dentro de la península, indicada aquí en azul oscuro. En lo que Ángel busca el próximo, quiero empezar mi participación, que preparé un documento lo más breve posible porque es un tema muy amplio. Quiero comenzar esta conversación señalando un tema de profundo interés para los ciudadanos de Quintana Roo. Las empresas se están apoderando del agua, las están contaminando. El agua es un derecho humano y quiero decirles que es mi lucha desde hace varios años. Y se necesita esfuerzo de toda la sociedad, pero con colaboración del gobierno. El agua es el recurso natural más valioso del planeta, un elemento vital para los seres humanos. Su escasez a nivel mundial es hoy en día una realidad que afecta a todos, de acuerdo a los datos de la ONU. Casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan en situaciones de escasez económica del agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. México no es la excepción. Varias urbes del país presentan problemas grandes de escasez. En este trabajo me estoy enfocando en la crisis hidrológica que sufre el estado de Quintana Roo, derivada de una serie de factores diversos, los cuales serán desarrollados, pero que a modo de introducción podemos mencionar algunos, como son características del suelo y los acuíferos, el histórico y crecimiento poblacional y económico de la entidad y el uso y manejo del agua. Este escenario es importante para conocer lo grave que puede ser y está siendo la escasez del agua en Quintana Roo. La gran cantidad de zonas irregulares en las principales ciudades carecen del servicio de agua formalmente, recurriendo a diversas prácticas para conseguirla. Tenemos hoy en el estado de Quintana Roo y posiblemente en varias partes de México y del mundo conexiones clandestinas a líneas de conducción y redes primarias, la compra de agua en pipas y pozos a particulares, el acarreo del agua desde diversas fuentes alternas como lo son las lagunas, cenotes y ríos subterráneos. Tampoco cuentan con los servicios de drenaje sanitario y saneamiento, recurriendo a sistemas alternativos para la evacuación de las aguas residuales, letrinas, fosas sépticas mal diseñadas, afectando directamente a las corrientes de agua subterránea y corriendo el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y cutáneas al consumir el agua subterránea o por realizar actividades recreativas en lagunas, cenotes o el mar, puesto que estas corrientes se encuentran conectadas directamente con ellos, que podrían tener repercusiones incluso con el turismo al disminuir el número de visitantes por afectaciones de esta índole. Playa del Carmen, Cancún y Tulum rebasan sus pronósticos de crecimiento demográfico debido a su éxito turístico, demandando mayor urbanización y servicios que son cubiertos parcialmente por el gobierno y el mercado inmobiliario, generando así los asentamientos ilegales. La recolección y tratamiento de aguas residuales tiene una cobertura estatal del 69%, superior a la media nacional 45%. Sin embargo, solo se aprovecha el 70% de la infraestructura existente, porque los usuarios descargan a través de fosas sépticas, contaminando el manto freático, poniendo en riesgo la actividad turística por la contaminación del subsuelo, el acuífero y las costas. Con respecto a la calidad del agua, Quintana Roo se divide en 3 regiones geográficas. A. La costa tiene agua de regular calidad
sódico clorurada. B. La parte central de norte a sur cuenta con agua de calidad media cálcico bicarbonatada. Y C. La parte oeste del estado con aguas duras sulfato cálcico. El problema de dureza, rebasando los parámetros de la norma 027 SSA1 1994, genera en los usuarios enfermedades muy lamentables, como la dermatitis, la pérdida del cabello, problemas gastrointestinales y renales, así como daños a las instalaciones sanitarias de los hogares, a electrodomésticos y enseres como calentadores de agua, cafeteras, ollas y lavarropas. El tema de la nefrología en Quintana Roo hoy es una primera necesidad y también carecemos de nefrólogos, a menos que sean privados. Hablo porque al consumir el agua y pasar con el tema los riñones, lastima, y lastima muy fuerte. La cuenca de la península de Yucatán es de origen kárstico, formando un paisaje de dolinas o cenotes, con algunos ríos superficiales que desaguan en la bahía de Chetumal, Río Hondo, y en la laguna de Términos, Río Candelaria, Mamantel, Pital, Palizada y Champotón. El 97% es subterránea y el consumo de agua depende de la cantidad y calidad de ella. Quintana Roo posee el crecimiento anual de población más alto, por arriba del promedio nacional. Las grandes inversiones turísticas en los principales destinos atrajeron una gran cantidad de población migrante, registrando una visita anual con más de 8.2 millones de turistas internacionales. Todo esto del Boletín de la Presidencia de la República de 2016. Las ciudades quintanarroenses, con su crecimiento poblacional y turístico, demandan urgentemente servicios de agua potable y tratamiento residuales. La Riviera Maya y Cancún, así como Solidaridad, cuentan aproximadamente con un total de más de 120,000 habitaciones. Los destinos turísticos de México están en riesgo de enfrentar una crisis de desabasto de agua. La demanda de líquido en entidades puramente turísticas sigue en aumento porque los hoteles utilizan hasta un 3.5 millones de litros de agua al año, equivalente al consumo de 20,000 habitantes, advierte Greenpeace. En la Riviera Maya y Cancún el panorama es preocupante, ya que al igual que Los Cabos, las costas de Oaxaca, Guerrero y Jalisco alcanzaron desde 2006 su punto de quiebre, en el que la demanda supera la oferta hídrica sustentable. Otro conflicto que enfrenta la crisis hidrológica del Estado es institucional, derivado del negocio de las concesiones del sistema de agua potable. Desde el 93 se encuentra privatizado el servicio de Isla Mujeres en Cancún con la empresa Aguacán, y quien, a pesar de haber incumplido todo tipo de términos de concesión, acaba de entrar en un albazo hace 2 años con el gobierno municipal una madrugada, incumple peor, tenemos mal servicio, mala calidad y unos cobros exagerados apegados al humillante salario de los mexicanos. Todo esto ahora nos pasa también en Playa del Carmen y ganamos la elección pasada proponiéndole a la ciudadanía que íbamos a revocar la concesión de Aguacán. Y hoy el gobierno no quiere ni siquiera dialogar de la revocación de Aguacán. Y está en el bando municipal del gobierno que el agua, la salud y la seguridad no son susceptibles de concesión. Quede claro que no lo hizo este gobierno actual, pero es muy importante darnos cuenta que en este gobierno actual tenemos la responsabilidad de retirar esa concesión y darle a la capa estatal toda la capacidad para que maneje de manera ordenada el tema del agua.
Los arreglos con privados han sido acompañados por múltiples problemas: aumentos en tarifas, alto costo del financiamiento, incumplimiento de las inversiones acordadas, pobre desempeño, falta de compromiso con el ahorro y con servicios a zonas marginales, falta de acceso público a la información financiera y sobre las redes y el padrón de usuarios, transferencia de riesgos al sector público y falsificación de información entregada al regulador. Las asociaciones público-privadas para la gestión del agua tienden a ocurrir tras puertas cerradas acompañadas por esquemas de corrupción, licitaciones con resultados predeterminados, abuso del poder e inacción en caso de incumplimiento, desinformación por parte de licitantes, conclusión entre la empresa y consultores independientes, mala calidad en los servicios y la subestimación de ingresos y sobreestimación de gastos. Para no irme con mis 5 minutos, que creo que me queda uno, bueno, ya voy a acabar. En conclusión, la problemática hídrica en Quintana Roo requiere atención urgente, estableciendo una verdadera política en la materia, congruente con el proceso de desarrollo, previniendo la contaminación del agua subterránea, terminando con la distribución desigual mientras la población no cuenta con el servicio las 24 horas del día. Los hoteles abastecen explotando por sí mismos los acuíferos, a pesar de los decretos y acuerdos generales de veda por tiempo indefinido para extracción y aprovechamiento de las aguas del subsuelo del Estado. La gestión del agua debe ser integral, sustentable, eficiente, incluyente y equitativa con participación social. Es necesario crear un sistema estatal de información y documentación del agua, incrementar el gasto en investigación, educación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y fortalecimiento legal. La Conagua no descarta que para el suministro de agua a las principales ciudades de Quintana Roo, en un futuro próximo, deberá contemplar otras estrategias para suministrarse el vital líquido, lo cual será difícil y costoso, porque se tendrá que realizar un estudio serio para conocer las reservas de agua subterránea en la entidad. Agua y población son el gran reto del siglo XXI para Quintana Roo y para consolidar una gestión integrada de los recursos hídricos es lo más importante: la preservación y restauración del ciclo del agua, la conservación y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, garantizar el acceso de agua a todas las personas, estableciendo tarifas diferenciadas de acuerdo al consumo, reducir las pérdidas por fugas en las redes de distribución, invirtiendo en renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica, promover la captación de agua pluvial, tratamiento y reutilización de agua para revertir la sobreexplotación de los acuíferos, para una decidida protección del derecho al acceso al agua. Se debe tener en cuenta la finitud que pueda traer el uso irracional de los recursos hídricos subterráneos como principio orientador de la administración del agua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acotarse al tiempo. Ahora vamos a escuchar al doctor Gonzalo Hachkuri. Él es licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Su principal línea de investigación son las aguas transfronterizas y sus implicaciones dentro de los actuales marcos de integración económico-regional en América del Norte. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y de la Red Internacional de Docencia e Investigación e Intervención Inter- y Transdisciplinaria de la Política y Gestión del Agua, Waterlat Globacid.
En el presente colabora como profesor de asignatura en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como también se desempeña como becario postdoctoral del programa de becas postdoctorales de la UNAM en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN. Entonces, empezamos con... ¿Sí? Listo. Su control, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una investigación que realicé dentro del marco de mi estancia postdoctoral aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. El tema es el fracking en el acuífero transfronterizo Edwards Trinity del Burro. Este es un acuífero poco estudiado, realmente se está poniendo apenas sobre la mesa o está apareciendo realmente en el mapa político de la frontera México-Estados Unidos. Y yo creo que una de las cosas que lo está poniendo en ese mapa es precisamente el fracking. El fracking es una actividad que ya se ha llevado, más de 100 años tiene llevándose a cabo del lado estadounidense, en Texas. Y existe, como lo vamos a ver, un marco jurídico ya muy desarrollado para regular este tipo de actividades de extracción de petróleo y de gas en el estado de Texas. Pero en México tiene quizás hace, creo que menos de un mes que fueron publicados los lineamientos para utilizar agua subterránea para el fracking. Entonces, esto es algo nuevo, ¿no? Y lo que quiero hacer notar son las asimetrías en las que se va a llevar a cabo esta actividad, pero teniendo en consideración que la unidad física donde se va a utilizar el agua para este tipo de actividades en las zonas donde se están llevando a cabo las licitaciones son aguas compartidas. Esa es la hipótesis, son cursos de aguas compartidas. Y entonces un mal conocimiento científico de ello puede tener como resultado tensiones bilaterales en la gestión del agua subterránea transfronteriza. Bueno, este trabajo entonces hace una evaluación a la información oficial sobre ese sistema acuífero transfronterizo y ahora aquí lo quiero limitar exclusivamente en la porción mexicana, porque aquí es donde se va a llevar a cabo el fracking. En Texas ya se está llevando a cabo, para comprobar la existencia sobre todo si va a haber suficientes volúmenes de agua que harán viable el fracking o no. Los resultados, como vamos a ver, señalan que el cálculo de estos volúmenes de disponibilidad al parecer son erróneos, y lo cual nos lleva a pensar que existe un poco conocimiento existente del funcionamiento del agua subterránea en esta zona, ¿no? Bueno, ¿por qué está o cómo se está posicionando lo del el gas shale en México? Según las estadísticas del USA Energy Information Administration, las del 2016, se espera un incremento mundial en la producción del shale gas en un 30% en el periodo que va hasta el 2040. Y México, junto con Estados Unidos, Canadá, China, Argentina y Argelia, serán los principales productores de ese gas. Incluso se calcula que después del 2030, México podría aportar por arriba del 75%, volúmenes por arriba del 75% de la producción mundial. En esta gráfica que estamos viendo aquí, que es exclusivamente de los países de la OSDE, en el 2012-2040 se estima un crecimiento para Estados Unidos del 4.2 al 51% para toda la región y el 13% de todo el mundo durante dicho periodo. Es decir, va a seguir creciendo la producción en Estados Unidos, pero México ahí se está posicionando al igual que Canadá. La Agencia Internacional de Energía posesiona a México por sus recursos potenciales de shale gas y para esta agencia lo coloca en el cuarto lugar por tener 681 millones de pies cúbicos detrás de Argentina con 774, Estados Unidos con 862 y China con 1271. Yo les quiero decir aquí al respecto que no hay coincidencia con estas cifras. Una cosa es lo que dice la Agencia Internacional de Energía, luego tenemos otras cifras que dice la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, hay una disparidad de cifras, ¿no? Y esto ha sido el móvil con el cual se metió en la reforma energética la extracción del shale gas como una de las cosas que iba a poner en la vanguardia esta nueva actividad energética. Bueno,
según los estudios, yo nada más voy a citar pero en la literatura hay más estudios, pero yo creo que es muy importante. Este grupo, BMI Research Fitch Group Company, que asesora al Congreso de los Estados Unidos, en su reporte del 2016 sobre México, petróleo y gas, dice que, bueno, para que realmente despunte el negocio del shale gas, en México se enfrentan 4 grandes problemas. El primero, la inseguridad. Y ahí yo diría que ya salió 1 o 2 estudios, el del doctor Samuel Schmidt, Luis Cervera y Mares Botello, 2016, se publicó en la revista del INEGI, donde ellos hacen un análisis de la tasa de homicidios, de la violencia, del crimen organizado en el norte del país, y coinciden sus análisis, sus mapas de la violencia, coinciden con las zonas más ricas de gas shale en México. Entonces, eso ya lo está también diciendo este estudio. La otra es la falta de infraestructura. Faltan puentes internacionales, carreteras, pozos y, por supuesto, el acceso al agua. Y el otro tema, que es el acceso al gas estadounidense a precio bajo. Entonces, lo que yo me voy a concentrar aquí es el acceso al agua. Ese mismo estudio calcula que el fracking requiere 60.6 hectómetros cúbicos de agua para la perforación de un pozo. Existen dudas sobre su abasto. El cálculo de la Agencia Internacional de Energía es más conservador y lo reduce a 20 hectómetros cúbicos. ¿Dónde se va a efectuar el fracking en México según la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Bueno, pues va a ser en esa zona fronteriza de Coahuila con Texas, que es decir, la cuenca de Burgos, que es, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde se encuentran la mayor cantidad de recursos de gas de lutitas. Manzanares, en su estudio de 2014, señala que existen proyectos para ampliar la extracción del gas de lutitas a través de 27,000 pozos con prospección para el año 2030. Y la cuarta parte de esos pozos, o sea, 6,750, estarán en Coahuila. Aquí es lo que nos dice la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que la provincia petrolera más rica en ese tipo de recursos pues es Sabinas Burro Picachos, que está enfrente de Texas, ¿no? Coahuila, y perdón, ya hay 18 pozos exploratorios, de los cuales únicamente 2 han tenido éxito, quiero hacer mención de ello. Bueno, ¿por qué puede ser eso posible? Porque ahí abajo hay una formación geológica, que es la formación geológica Eagle Ford, que aquí se está planteando en el estudio de Aquifers of Texas, que es el reporte que hizo George Mace y Petrosian. Y ahí están planteando que esa formación geológica ya la tienen muy bien estudiada en Texas, pero entra hacia México. Es decir, el estudio estratigráfico es el mismo en México, solamente que se tiene que corroborar. Es decir, esto ha sido tema de especulación, ¿no? En Estados Unidos, Manzanares identifica que en Eagle Ford existen más de 870 pozos operando en Texas para shale gas y 5 en México. En cambio, el estudio de Chen y Carter identifican más de 10,000 pozos con un consumo aproximado de 166 millones de metros cúbicos por año. Bueno, ¿por qué este es un tema, digamos, polémico? Me invitaron a hablar con los miembros del Tribunal Latinoamericano del Agua, y ahí conocí a los ejidatarios del municipio de Jiménez, Coahuila, que es fronterizo con Texas, y ellos estaban haciendo una denuncia, digamos, falta esto, corroborarlo, pero hacen una denuncia en la cual dicen que Conagua ha otorgado ya una concesión de 3,6 hectómetros de agua al día a 2 compañías canadienses dedicadas a la venta del negocio de agua para la industria petrolera. Ellos dicen que esto va a ser para el fracking. Las 2 compañías son Highmark Marketing y Lightning Corporation, y quienes decían que la preocupación, eso fue lo que denunciaron frente a los jueces, es que están negociando con las autoridades de adquisición de adicionalmente 7,2 hectómetros de agua al día, ¿no? El temor de los ejidatarios es perder sus principales fuentes de abastecimiento hídrico, y adicionalmente lo que dice la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 6, que se prevé la no sanción a los concesionarios que dañen acuíferos por fracking si existe un previo aviso a las autoridades. Bueno, entonces, con base, digamos, en esa información y en esa preocupación, llevé a cabo ese estudio. Yo elaboré este mapa. Es un mapa en el cual estoy pensando que el Edwards Trinity el Burro se extiende sobre esos acuíferos
administrativos que están del lado mexicano. ¿Esto cómo lo hice? Pues lo hice a partir del estudio de George et al. Borghese también ha publicado, que es uno de los geólogos que trabaja para el estado de Texas, ha publicado algunos estudios en los que dice que ya se ha corroborado que hay una conexión hidráulica entre el acuífero Edwards Trinity y por lo menos con el Burro y por lo menos Cerro Colorado y La Partida. Sin embargo, los otros, lo que dice el Servicio Geológico Mexicano es que tienen la misma formación estratigráfica que del lado de Edwards Trinity. Entonces, esos podrían considerarse como una unidad de un sistema acuífero transfronterizo, sobre todo también si consideramos lo que ya está planteando la publicación de estrategias regionales para los acuíferos transfronterizos en las Américas. Ya van considerando la dimensión, ¿no?, de este acuífero, considerando por lo menos los primeros 3 del lado mexicano, ¿no? Entonces, se estima que tiene una extensión de 130,000 kilómetros cuadrados del lado de México y 22,000 del lado estadounidense. Del lado mexicano se está extrayendo 10 hectómetros cúbicos de agua por año, y del lado estadounidense hay mucho más, 72 hectómetros cúbicos el año. Bueno, esta es la naturaleza del acuífero transfronterizo. Es una formación geológica permeable, portadora de agua, situada sobre una capa menos permeable y el agua contenida en la zona saturada de la formación. Puede estar conectado con una serie de 2 o más acuíferos vinculados hidráulicamente entre sí. Aquí lo interesante es que lo que vemos es que es una formación que está atravesada por una frontera político-administrativa y el agua se mueve de un lado para otro y pues no conoce esa frontera, por eso son cursos de agua internacionales. Bueno, el estudio, aquí tengo al doctor Alfonso Rivera, quien publicó en su estudio del 2015 este esquema, ¿no?, donde él está discutiendo ya los tipos de acuíferos transfronterizos. No me voy a detener eso, por cuestión del tiempo, ¿no? Sin embargo, yo intenté hacer una evaluación integral del SAT a partir de lo que dice el programa ISARM Américas 2015, que es decir, ¿cuál es la geometría del acuífero, considerando sus temas de flujo, su extensión territorial, número de habitantes, aprovechamientos naturales y artificiales, cuáles son los usos del agua, la delimitación de zonas recarga y descarga, qué tipo de acuífero es, libre, confinado, semiconfinado, y cuál es la calidad del agua, cuáles son los resultados? Bueno, los resultados es que, por ejemplo, el uso del agua, 75% es agroindustrial y el restante 25% para consumo municipal, minería y cría de ganado, es lo que dice UNESCO. Si vemos aquí, la mayor parte de la población se localiza en los condados de Texas, casi 1 millón de habitantes, y la mitad del lado de Coahuila. O sea, aquí estaríamos pensando que hay mayor cantidad de demanda de agua del lado de Texas que del lado mexicano. De forma inicial, la población total es 1,5 millones de habitantes. Como les decía, el estudio de Borghese verifica la conexión hidrogeológica con el acuífero mexicano Serranía del Burro, evidenciando así ya la naturaleza transfronteriza. Sin embargo, insisto, aquí los hidrogeólogos necesitan hacer mayores aportaciones para verificar la naturaleza de esas conexiones hidrogeológicas con los acuíferos que yo estoy poniendo aquí, es decir, Cerro Colorado La Partida, Presa La Amistad, Palestina, Allende Piedras Negras y región carbonífera. Estos son acuíferos de carácter administrativo, es decir, la Conagua delimita los acuíferos de forma convencional, no a través o necesariamente de su definición geológica, como es el caso del lado tejano. Entonces, parece que no hay una conexión geológica. Si vemos cuáles son los indicadores de estos acuíferos fronterizos de Coahuila, ¿no?, como lo plantea la autoridad del agua, tenemos muy bien definida la extensión, pero, por ejemplo, en 3 no conocemos cuántos números de pozos hay o aprovechamientos. Eso es preocupante. Tampoco se identifica cuál es el uso predominantemente del agua. Ese es el caso de Cerro Colorado, Presa La Amistad, Palestina. Las zonas de recarga y descarga prácticamente son desconocidas, a excepción de Allende Piedras Negras y región carbonífera, donde sí están definidas. Los sistemas de flujos no están identificados, solamente en Allende Piedras Negras. Tipo de acuífero, en 3 no están identificados, en otro es libre, en otro es confinado. Y lo que es más preocupante es que en 3 de ellos no hay indicadores sobre la calidad del agua. En los otros sí hay indicadores de la calidad del agua, pero son referencias de los años 80 o de los años 70, y eso es muy preocupante.
Lo otro que es preocupante es la disponibilidad de agua. Veamos, la Conagua dice que en el año 2010 la disponibilidad o la tendencia de disponibilidad de agua va a la baja, 4.090 metros cúbicos por habitante, y se proyecta que para el 2030 disminuya a 3.815 metros cúbicos. Esto es en todo México. Vemos lo que nos plantea en la región de la cuenca, en la región hidrológica administrativa, región 6, Río Bravo. Ahí nos están diciendo, solamente me voy a concentrar en el volumen disponible de agua subterránea, porque esa va a ser el principal insumo para el fracking, ¿cierto? Entonces dice, volumen disponible de agua, 1.604 hectómetros cúbicos por año en toda la región hidrológica del río Bravo. Pero para Coahuila nos dice que solamente hay una disponibilidad media anual de 47.53 hectómetros cúbicos por año, o sea, se reduce drásticamente. La región 6 es la que está aquí arriba, ya voy volando. Y bueno, si sumo aquí, tomo mis 6 acuíferos de estudio, ¿no? Y tomo lo que dice la autoridad sobre la disponibilidad media anual de agua subterránea disponible, y sumo lo que nos dice, entonces tengo un resultado de 118.48 hectómetros cúbicos por año. Entonces, pareciera que hay mucha agua disponible para el fracking de entrada, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, regreso a lo que decían los ejidatarios. De obtener las compañías canadienses la ampliación de la concesión a 7.2 hectómetros de agua al día, esto significaría que el agua subterránea se acabaría en 10 días, lo cual equivale, por ejemplo, a la extracción de toda el agua subterránea disponible del acuífero Serranía del Burro, que apenas es de 10.89 hectómetros cúbicos al año. Entonces, ahí las cifras parece ser que no coinciden. Y lo preocupante es que con base en esto se lleven a cabo esas concesiones. ¿Cuáles son los mecanismos de protección ambiental a las aguas subterráneas transfronterizas México-Estados Unidos en el caso Coahuila, Texas? La Texas Railroad Commission, TRCC por sus siglas en inglés, ejecuta disposiciones legales en materia de regulación de explotación de los hidrocarburos. Y en esta ley, además, el Texas Water Code ordena la creación de un comité de protección para el agua subterránea, Texas Groundwater Protection Committee, por condado. En cada uno de los condados que corresponden a ese acuífero transfronterizo, es decir, Edwards Trinity, ya opera, aquí ya estoy diciendo desde cuándo opera el Comité de Protección de Agua Subterránea. Nada más son 1, 2, 3, 4, 5 condados donde no se tiene información, pero hay condados, por ejemplo, que desde 1989 donde opera este tipo de comités, ¿no? Donde se lleva a cabo una decisión sobre si se va a dar agua para este tipo de actividades o no. En México, de los 653 acuíferos administrativos que existen, solamente operan 88 cotas, que sería lo más parecido a este Groundwater Protection Committee. Es decir, 13.5% del territorio nacional operan cotas. En mis 6 acuíferos de estudio no hay ni un cotas, ¿no? Que es donde no he establecido cota, que es donde se va a llevar a cabo ya este tipo de actividades, ¿no? Si observamos otros instrumentos, el programa bilateral Frontera 2020, derivado del Acuerdo de la Paz, solamente el título de sus 5 objetivos, el segundo, mejorar acceso al agua limpia y segura, no contempla la protección efectiva de aguas subterráneas fronterizas en esa zona, solamente está restringido a mejorar las condiciones a la infraestructura hídrica y urbana y de saneamiento de las principales ciudades fronterizas. La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 130, que establece que todos los asignatarios y permisionarios de estas actividades estarán obligados a ejecutar acciones de prevención y reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico, siempre y cuando sean declarados responsables por la autoridad competente en términos de las disposiciones aplicables. Esto va a generar un serio problema. Y lo otro que tenemos en México, pues es lo que dice la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que en el artículo 2 define al estado base, ¿no?, como la condición en la que se habrían hallado los hábitats, los ecosistemas y los elementos y recursos naturales, y
en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido producido. Y lo que dice el artículo 13, la reparación del ambiente consiste en restituir a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, etcétera, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento y recuperación, remediación, que en el caso del agua subterránea significa, o sea, el estado base significa recuperar la calidad original del agua subterránea. Eso ya está, por ejemplo, en estas disposiciones. El problema es, si no se sabe cuál es la calidad del agua, como lo estoy evidenciando aquí, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? Si no hay estudios de calidad del agua. Bueno, finalmente, esto es lo que ya está, digamos, como un antecedente. El acuífero transfronterizo Canadá-Estados Unidos, Mills River, ya está documentado. Aquí está el doctor Rivera, ya ha documentado él junto con sus estudiantes, que en ese lugar ya hay actividades de explotación de gas de lutitas, ya hay alguna experiencia ahí, y hay que concentrarnos en México. Ese es un muy buen caso, para ver cuáles son las experiencias, qué es lo que ha hecho Canadá y Estados Unidos en este tipo de actividades que son de carácter transfronterizo, y traer eso a México. Cierro entonces. Yo creo que las conclusiones: la construcción de la seguridad energética estadounidense tendrá altos costos ambientales para México. La forma de gestionar el agua subterránea en México por medio del cálculo del balance hídrico para establecer los volúmenes de disponibilidad me parece que carecen todavía de rigurosidad científica, y las concesiones de agua para el fracking con base en esos cálculos parecen ser erróneos, ¿no? Entonces, aquí debemos de tener más estudios, y recupero lo que dijo él, lo que ha venido diciendo el doctor Alfonso Rivera. Si no hay estudios en estas aguas internacionales, ya puede ser un objeto de controversia diplomática. Con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la última presentación de esta tarde. Entonces va a estar a cargo del doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniero geólogo, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá. Su experiencia profesional incluye 5 años en iniciativa privada en hidrogeología y geotecnia, y 17 años en investigación científica en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, Geología y actualmente en el Centro de Geociencias, en líneas de investigaciones relacionadas con agua subterránea y en particular con los sistemas de flujo y los mecanismos de migración de contaminantes. Ha sido profesor y director de tesis relacionadas con el agua subterránea a nivel de licenciatura y posgrado por más de 20 años. Asimismo, los diversos proyectos de investigación que ha desarrollado le han permitido trabajar en el marco de la interdisciplina y la transdisciplina para desarrollar mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico y la toma de conciencia colectiva y política en torno al agua. Doctor Marcos Adrián, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, básicamente la presentación está relacionada con el tema de los sistemas de flujo de aguas subterráneas, pero también con la importancia que tienen en la gestión del agua como ciclo y en la adaptación al cambio climático. La organización está dividida en 3 partes: generalidades sobre los sistemas de flujo, la importancia, bueno, vamos a tomar una pequeña porción de los sistemas de flujo para que ustedes vean lo crítico y lo importante que es tener suelos que permitan esa interacción del ciclo hidrológico y la dinámica del agua en la zona no saturada. Es una interacción crítica que muchas veces no se considera en todas estas interacciones, y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ha favorecido las características, las propiedades del suelo en un área agrícola experimental, de tal manera que se permite el 94% de infiltración del agua de lluvia. Y con esto estaríamos en condiciones de cerrar la mitad de pozos en el estado de Guanajuato, por ejemplo, que son cerca de 20,000 pozos destinados a agricultura. Estaremos con esta metodología cerrando 10,000 pozos o recargando con 10,000 pozos, a costos sumamente reducidos. Entonces, voy a concentrar mucho de esta presentación este tema en la presentación, y finalmente algunas conclusiones. Nada más voy a revisar de manera general que los conceptos de sistemas de flujo se conocen desde 1940. Hubert en este año ya proponía el movimiento del agua subterránea desde las divisorias, donde el nivel freático está aquí en las montañas, en los cerros,
y a partir de una definición de líneas equipotenciales se genera una serie de líneas de flujo que definían ya el movimiento del agua subterránea, que es obviamente asociada con el agua superficial. Todd en el 63 incluso zonas planas, prácticamente planas como en la zona de Saskatchewan en Canadá, también generaban este tipo de sistemas, asociados obviamente a diferentes edades, lo que se ha comentado como los sistemas de flujo local, los intermedios y los regionales. Posteriormente, en el 67, a finales de los 60, Fries y Witherspoon ya introducían la complejidad topográfica, la complejidad geológica de estos sistemas. Y ya como evolución a finales de los 90, es un diagrama que ya presentó el doctor Joel Carrillo en su plática, donde muestra los diferentes conceptos y elementos que incluyen la parte física, química, isotópica del agua subterránea. Entonces, uno de los ejemplos más recientes que tenemos es una publicación de la cuenca del río Macusac, donde estudiamos con el doctor Morales Cacique, que fue parte de su tesis de maestría, la cuenca del río Macusac en el estado de Morelos, donde implementamos diferentes técnicas para identificar los sistemas de flujo de agua subterránea. Entonces, esta es la ubicación de la cuenca del río Macusac, es lo que se ha mostrado en diferentes pláticas, la geología, hidrogeología, y sobre todo la posición de esas unidades en el subsuelo, a diferentes profundidades. Con esto se obtienen este tipo de diagramas, que es el movimiento del agua subterránea, las famosas líneas de flujo, y la distribución de equipotenciales. Lo importante es calibrar también con otro tipo de elementos. Este es un artículo del año pasado en el Hydrogeology Journal. La parte hidrogeoquímica, que el agua registra todo la química del encuentro por las rocas por las que va circulando. Entonces, de esta manera se incorpora la parte de química que representan estos diagramas, que son los de Steve, de los diferentes tipos de aniones y de cationes que están asociados al movimiento del agua subterránea, y que ya integrando la parte del movimiento del agua, que como ustedes pueden ver, este sería la sierra de Chichinautzin, y este sería el valle del río Macusac, Cuernavaca estaría ubicada por aquí. Y bueno, aquí se muestra la influencia de los diferentes flujos locales, que son los manantiales que existen en la región, pero también la circulación a través de rocas calizas a mayores profundidades y descargas a la salida de la cuenca, con tiempos de residencia que incluso van de unos cuantos años aquí en las zonas cercanas a Chichinautzin hasta miles de años a la salida de esta cuenca. Y este es un concepto muy importante, porque como vamos a ver en esta serie de imágenes, yendo a los aspectos de la importancia de esa capa de suelo que vemos tan sencilla, a veces hasta la despreciamos, en geología se desprecia mucho los primeros 50 centímetros de suelo. Sin embargo, juega un papel fundamental en la interacción del agua entre la superficie y el subsuelo. Y de hecho, tenemos que romper con varios paradigmas al respecto. Esta es la cuenca que les voy a hablar, es una cuenca que está en el noreste de Guanajuato, es el estado de Guanajuato, es la cuenca alta del río La Laja, cuenca de la Independencia. Esta sería la cuenca, es una cuenca de 7,000 kilómetros cuadrados, donde está San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San José Iturbide, Doctor Mora, San Luis de la Paz. Es una cuenca de 7,000 kilómetros cuadrados. Y esta cuenca juega un papel muy importante en los aspectos de los sistemas de flujo, y que en esta cuenca, se den idea, este es de 100 kilómetros por 70 kilómetros. En estudios que hicimos en el año 2000, encontramos toda esta región del noreste de esta cuenca con altas concentraciones de arsénico que no se habían detectado anteriormente, a pesar de que la norma 27 define los elementos que tienen los análisis que deben de realizarse para ver si el agua es apta o no para consumo humano. No se llevan a cabo estos análisis en esta región de Guanajuato, y bueno, en muchas partes del país. Entonces encontramos que 500 kilómetros cuadrados del acuífero presentan altas concentraciones de arsénico, provocando un problema de hidroarsenosis en la población, donde alrededor de 50,000 personas están afectadas por este consumo de arsénico. Pero también existe altísimas concentraciones de fluoruro en prácticamente toda la cuenca. Bueno, el arsénico ustedes saben que es cancerígeno, y el fluoruro
además de los problemas dentales, de fluorosis dental esquelética, reduce el coeficiente intelectual hasta un 30-40% en los niños. Entonces, todos los niños de estas regiones de Guanajuato tienen un problema de aprendizaje bastante serio. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con los sistemas de flujo regional? Lo vamos a ver a través de los, bueno, como uno de los temas centrales del estudio de los sistemas de flujo que mencionaba, está la dinámica del agua en la superficie con la zona del subsuelo a través de esa capa importante de suelo. Entonces, si aislamos el diagrama anterior donde presentábamos aspectos mucho más regionales, aquí mostramos que esta sería la primera capa superficial donde convergen diferentes tipos de flujo local, pero también intermedios y regionales. Y un concepto que a veces se excluye de los sistemas de flujo regional de aguas subterráneas es su relación con el resto de los componentes del ciclo hidrológico. Incluso en alguna de las pláticas que se dieron, sobre todo en una del doctor Villarreal, se presentaba los sistemas de flujo de aguas subterráneas como independientes de lo que ocurría en la superficie. Y eso no es cierto. Por definición, todos estos conceptos están asociados a la distribución de lluvia en una cuenca, están asociados a diferentes ecosistemas donde descarga cada uno de estos sistemas de flujo, muchos de ellos regionales que tienen tiempos de residencia de miles de años, contra los locales que tienen residencias de unos cuantos meses o años. Todos estos sistemas han estado conectados con la distribución de lluvia presente o en miles de años en el pasado. Obviamente, todas estas zonas están también interactuando con el agua superficial. Los acuíferos en condiciones naturales alimentan a los ríos y posterior a la explotación excesiva, los ríos pueden incluso estar alimentando a los acuíferos por reducción en las cargas hidráulicas. Entonces, es algo que no podemos separar. El agua de superficie no la podemos separar de los sistemas de flujo. Y bueno, no se digan los manantiales, que son zonas de descarga natural de estos sistemas. Entonces, yo creo que es muy importante tomarlos en cuenta. Ahora, en cuanto a la dinámica del agua en la superficie, la dinámica en la zona no saturada, el maestro Ramón Aguilar y un servidor instrumentamos una zona agrícola en Guanajuato, donde existen más de 20,000 pozos para extraer agua destinada a producción agrícola, su mayor parte de agroexportación. Entonces, esta sería la visión superficial del acuífero. Y en el subsuelo, aquí pueden ustedes ver a una persona en un campo agrícola, y en el subsuelo, este sería el acuífero, es un acuífero de grava y arena. El agua se mueve entre los poros que dejan estas partículas. Lo que hicimos para entender ese movimiento del agua fue realizar una serie de registros de conductividad eléctrica, registros continuos que nos aportaron información cada 2 centímetros de profundidad. Es un sistema, es un electrodo que se introduce al subsuelo para obtener información de la conductividad hidráulica que se traduce en granulometría cada 2 centímetros. Entonces, en esta profundidad de 250 metros, se tiene más de 100 mediciones en cada uno de los registros que aparecen ahí. Y en la parte central se instaló un electrodo de refractometría en el dominio del tiempo que nos determina cuáles son los contenidos de humedad alcanzados a través de pruebas de filtración artificial o bien de la lluvia que cae en esa zona. Este sería un registro individual en una zona donde se hizo una inyección y donde se tiene el electrodo de TDR, y ustedes pueden ver aquí las diferentes capas que se identificaron y la tendencia en cada una de ellas. Entonces, además se contó con una estación climatológica para medir en tiempo continuo toda la distribución de los parámetros climatológicos, principalmente de la lluvia. Este es un ejemplo de las pruebas de infiltración en un suelo que ha estado sujeto a prácticas de conservación por más de 12 años y permite infiltrar hasta, el acumulado permitió infiltrar cerca de 2,000 milímetros de agua por minuto. O sea, esa cantidad de lluvia solo ocurre en el sureste de México.
En el estado de Guanajuato es de 500 milímetros más o menos la distribución de lluvia, y lo que nos está indicando la capacidad de ese suelo de infiltración es de que puede permitir la infiltración de agua de lluvia de cualquier evento climatológico, incluso histórico, de más de 200 años en la región. Y eso es sumamente importante porque en la respuesta en el subsuelo, aquí tenemos profundidad, en el eje vertical tenemos profundidad hasta 1,40, este es el electrodo de 1,20. Podemos ver los contenidos de agua, de un contenido inicial que estaba con esta distribución entre 10 y 30% más o menos. En 1 hora o 2 horas de infiltrar esas cantidades de agua, se satura todo el espesor de 1,40. O sea, toda esa agua, los 2000 milímetros, se infiltran de manera inmediata, mostrando una respuesta en todos estos sensores. Y vamos a ver la importancia de ello. Calibramos un modelo unidimensional para la zona no saturada, donde analizamos, este es un análisis de la sensibilidad de la conductividad hidráulica saturada, desde este nivel que representa el contenido de humedad residual hasta el contenido de humedad de saturación, que es la porosidad la porosidad totalmente ocupada por el agua en el espacio poroso, y se confirma una conductividad hidráulica que se ha logrado en esos suelos de 5 metros por día, conductividad hidráulica saturada. O sea, ese suelo permitiría el ingreso de 5 metros por día prácticamente, contra los suelos de manejo tradicional que son hasta 2 o 3 órdenes de magnitud menor, es decir, que serían de 0.005 metros por día o 0.0005 metros por día. Bueno, esta es parte del análisis de sensibilidad. Si reducimos la conductividad hidráulica, el frente de humedad se reduciría, y si lo aumentamos un orden de magnitud, en 40 minutos se saturaría. Entonces, se confirma con el modelo numérico las mediciones de conductividad hidráulica que se tienen. Ya es la distribución de lluvia durante el 2004, con los días julianos, y la evapotranspiración aquí en la parte inferior. Y nótese aquí una lluvia muy importante para la zona semiárida de Guanajuato. 70 milímetros es un evento que ocurre cada 40 o 50 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la respuesta del suelo a esa lluvia? Esta sería la respuesta de los sensores para esa lluvia. Desde esta posición ven ustedes cómo se incrementa el contenido de humedad que está en este eje para los diferentes días. Entonces, el sensor más somero, que es el de 15 centímetros, 30 y 60, muestran una respuesta inmediata de esa lluvia de 70 milímetros. Mientras que el de 90 centímetros de profundidad también muestra un incremento desde 15 a 25% de contenidos de humedad, y el de 1,20 prácticamente se mantiene estable. Entonces, esta instrumentación está indicando que esa agua, esos 70 milímetros, ingresaron rápidamente al subsuelo. No hubo evapotranspiración y no hubo escurrimiento. El escurrimiento fue 0. ¿Y todo esto en qué se traduce? Bueno, que aplicando toda una serie de técnicas de conservación a lo largo de más de 5 años, o sea, esto es importante, no voy a meterme en las técnicas, en estas técnicas de conservación, pero sí lo que les mostré permiten un rápido incremento en los contenidos de humedad a lo largo del perfil del suelo, permiten el ingreso inmediato del agua de lluvia y su almacenamiento, que puede ser utilizado por las raíces por largos periodos de tiempo, y existe una mínima proporción de evaporación y 0 escurrimientos. Es decir, aquí se aprovecha prácticamente todo el agua de lluvia, y esto tiene implicaciones sumamente importantes. Se demuestra que es factible favorecer la infiltración de agua de lluvia suficiente también para la producción de cultivos básicos, forrajeros de temporal, y reducir la siniestralidad asociada al cambio climático. ¿Sí? En esta región son de varios miles de millones de pesos la siniestralidad en el estado de Guanajuato, y esta metodología implementada en ese acuífero que presenta altos índices de contaminación por arsénico y fluoruro, que además además del consumo humano, se están aportando a muchos de estos productos agrícolas,
favoreciendo este tipo de suelos, estaríamos hablando, aplicándolos a cultivos de riego, que les comentaba que la mayor parte son de agroexportación, permitiría disminuir progresivamente la extracción de agua subterránea en más de un 50%. En este acuífero, en esta cuenca, hay cerca de 3,000 pozos, de los cuales el 80% es dedicado a agricultura. Estaríamos hablando que son alrededor de 2,400 pozos utilizados por la agricultura. Aplicando esta metodología, sería el equivalente de cerrar 1,200 pozos en un periodo de 5 años. ¿Sí? Lo que reduciría la extracción del agua en el acuífero, la migración de flujos regionales que son ricos en arsénico, fluoruro y otros elementos químicos nocivos a la salud. Y además, estos resultados sugieren cambiar las políticas de apoyo al campo en México. Normalmente se le da a los agricultores 1,000 pesos por hectárea para que siembren, aunque no cosechen. Con esta técnica se tendrían que cambiar estas políticas de apoyo al campo, donde se promueve el manejo de técnicas adecuadas de conservación, se estimula el incremento de materia orgánica en la estructura del suelo, porque hay una relación directa de la granulometría con el contenido de materia orgánica y la permeabilidad saturada de estos materiales. Entonces incrementa de manera exponencial sus propiedades y por lo tanto el ingreso de agua de lluvia, que es gratis. Además, ¿sí? Entonces, pues esta es la presentación. El artículo se publicó la semana pasada, está en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, es Ramón Aguilar y Adrián Ortega, la pueden ustedes consultar, ahí vienen todos los detalles. Y creí importante para esta plática, dentro de las asimetrías, mostrarles ese ejemplo que podría reducir la extracción de agua subterránea en muchos de los acuíferos que se utilizan principalmente para fines agrícolas en México. Bueno, está diseñado, se puede aplicar en cualquier zona, pero bueno. Y ya esta tecnología está funcionando. Todo este campo experimental está disponible para que lo visiten y comprueben todos estos resultados. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Marcos Adrián Ortega la precisión también en el tiempo, fue exacta. Entonces pasamos a una sesión de preguntas, comentarios. A ver, pasamos acá y después el doctor Alfonso. Sí, bueno, después. Felicidades a todos los exponentes en realidad. Tengo una, pues yo sí, para el doctor Adrián Ortega, sí quisiera saber sobre las técnicas de conservación, porque, digamos, el tema de la infiltración es importante. Bueno, quisiera saber si son qué tipos de suelos y si las cuestiones experimentales fueron en los mismos, me imagino, los mismos tipos de suelos, unos con técnicas de conservación, otros sin ellas. Y pues algo sí que nos cuentes de las técnicas de conservación, o sea, si tenían árboles o cómo, no sé, qué tipo de paisaje tiene por encima, o si es algún tipo de agricultura particular, o si estamos hablando de vegetación natural, o qué es lo que hay arriba. Vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios. Doctor Alfonso. Yo no voy a hacer preguntas, quisiera hacer comentarios generales. Comentarios. Prefiero, si quiere, que conteste primero. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Para que, a ver, ahí al final, sí. Al final van a hacer una pregunta. Ya, gracias. Mi nombre es Carmen, vengo de Tlaxcala. Mi pregunta duda es para María del Carmen, es mi tocaya. Y tiene que ver con, quizás lo entendí mal, pero mi pregunta es cuál es su panorama en cuanto a situar el tema del agua como un tema de seguridad nacional, siendo que no siempre prioriza la seguridad humana. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, ya hemos visto muchos asuntos en cuanto a seguridad nacional, pensándola más como una estrategia que salvaguarda y protege la estructura del Estado.
Y no solamente estamos hablando del Estado mexicano, también yéndome más claramente a lo que es minería e hidrocarburos, está también Canadá y Estados Unidos. Entonces sería todo. Entonces, ¿algún comentario, pregunta? Si no, pasamos a respuestas y después los comentarios del doctor. ¿Quién gusta? ¿Sí? Bueno, sobre las características del sitio, es un sitio experimental, hay diferentes lotes, son lotes permanentes, con prácticas de conservación de más de 12 años. Incluyen numerosas prácticas de conservación, de hecho el experto sería mi colega Ramón Aguilar, pero incluyen el incremento de materia orgánica, la rotura vertical, el tratar el suelo como un bebé. Porque prácticamente la agricultura tradicional, lo que le llaman la revolución verde, es pasar vehículos sumamente pesados por esa capa de suelo que lo que hacen es compactar con una reducción de la porosidad y la permeabilidad del suelo. Entonces, en este caso, se ingresa con equipos, con los equipos necesarios, muchos de ellos diseñados ahí en el CENGUA, por el maestro Ramón Aguilar, y es impresionante, es tratar el suelo como lo que es un ser vivo, prácticamente donde hay una gran actividad biológica. En este caso es un suelo permanente, un lote permanente de pastos. ¿Sí? Son prácticas agrícolas para mejorar todas estas propiedades. Ya las características las tendría que describir el maestro Ramón Aguilar, pero el campo experimental está abierto para que nos visiten un día ahí. Seguramente ahí verán todas estas prácticas y sobre todo experimentar las características de ese suelo que permiten la filtración del 94% del agua de lluvia. Bueno, en respuesta al tema de seguridad nacional, sé que el concepto de seguridad nacional visto desde el punto de vista, digamos, de seguridad interna, o sea, pensando, es como un término muy policíaco, muy militar, ¿no? Pero sí tiene un contenido eminentemente militar que tiene que ver con la parte estratégica. Y aquí el asunto es que lo que se tiene que plantear es cuáles son los elementos que en este caso, sobre todo durante muchos años, habían sido considerados como elementos fundamentales para la seguridad nacional desde el punto de vista estatal de un estado o nación. Y normalmente es la parte territorial, pero bueno, ahora ya esa parte territorial está total y absolutamente digamos, rebasada por la globalidad y por las redes y por la informática y por todo lo demás. En el caso de seguridad nacional, yo sí hablo de esa seguridad nacional estratégica, militar, de defensa de los recursos, que un país cuenta con ellos como una riqueza estratégica, pero como un objeto de defensa y protección. O sea, de defender frente a que otros no se lo lleven y de protección respecto de que lo que es lo mío tengo que cuidarlo. Y esto tiene que ver con dos asuntos, de que efectivamente el sector minero y el sector energético dentro de la propia Constitución están considerados como actividades estratégicas. Pero esto no quiere decir que sean elementos de seguridad nacional. Y en el caso del agua, que creo que es lo que viene y lo que hemos visto en conflictos internacionales que son muy añejos, desafortunadamente, en el caso del agua, sí tiene uno que ver al agua como un bien nacional, objeto de seguridad nacional, porque el día que no la tenga nadie me la va a regalar. ¿Sí queda claro? En el momento en que yo me acabe mi agua, nadie va a dar cooperación del agua. Estados Unidos no me va a dar, porque bueno, ya se habló hoy del Tratado de 44, en donde se dice, se nos concedió mucho y por eso ahora Estados Unidos está como muy receloso. ¿Por qué? Porque se nos concedió mucho porque en ese momento era la estrategia militar de abastecer
no de agua a las tropas, pero sí de alimentos, y para ello se requería agua para poder producirlos para la guerra, ¿no? Y todos los demás cuestiones. Entonces yo pienso que aquí es bien interesante, sí, y les digo que ahí sí yo me pongo como niña héroe y me envuelvo en mi bandera nacional, porque el agua como bien nacional tiene que ser considerado por los mexicanos como eso. No sé si los hidrocarburos, pero el caso del agua sí, porque nadie me va a regalar una gota de agua en ese sentido. Y entonces, lo que tengo que ver es mi estrategia nacional, sobre todo y fundamentalmente, para que no se confundan con elementos estratégicos, que es otra cosa. O sea, si es un elemento que me da seguridad, ¿por qué? Porque me va a dar un sustento de vida a la sociedad, digo, primero al ecosistema y después a la sociedad. Aquí creo que lo que tendríamos que platicar y tendría que estarse dado en esta discusión de los bienes nacionales es el régimen de prelación en el orden del uso de estos bienes. Y quiénes son primero y quiénes son después. Afortunadamente, en la Constitución, y dudo mucho que lo pudieran quitar porque costó todo un movimiento, digamos un movimiento, a lo mejor sí le podemos llamar armado, pero lo más cercano contemporáneamente que tenemos fue el movimiento zapatista, que obligó de alguna manera la reforma del artículo 2 constitucional, y en el artículo 2 constitucional se dice que las comunidades y los pueblos indígenas tienen un derecho preferente sobre los recursos en los lugares en que habitan. Y yo creo que este derecho preferente que tienen los pueblos y comunidades indígenas también tendríamos que ampliarlo a otro tipo de sujetos sociales, si le queremos llamar así, y también en este orden de prelación. Hay que recordar que en estos momentos el orden de prelación de los usos del agua se encuentra en un artículo transitorio de la Ley de Aguas Nacionales. Ni siquiera se encuentra en el texto, ¿eh? Y entonces, bueno, con todo lo que pudiera ser la aplicación de un artículo transitorio, el que decidan cuál es el mejor uso, inclusive el uso doméstico, está en un transitorio, no en el texto sustantivo de la norma. Entonces, como que son muchos temas y efectivamente sí hay que tener digo yo personalmente sí tengo una visión total y absolutamente nacionalista. Lo que pienso es que se tiene que nacionalizar el agua, sobre todo a partir de un principio que inclusive es reconocido por el doctor González Villarreal, en donde, si él dice que es uno de los grandes que ha hecho la política hidráulica en México, si para el doctor González Villarreal el agua es nacional, para mí también, y entonces voy a luchar porque así se diga en la Constitución y se erija para ser un tema de seguridad nacional, porque sí entiendo que el desarrollo y el futuro de este país está en ese recurso natural. Por favor. ¿Un micrófono? Bueno, ya está. Para que se grabe. Sí. Gracias. Alfonso Rivera, del Servicio Geológico de Canadá. No son preguntas directas, yo quisiera hacer comentarios generales, si me lo permiten. ¿Sí? Como ya llegamos al final, me esperé, yo hubiera querido hacer preguntas todo el tiempo a todo mundo, pero es muy largo y difícil. Mejor prefiero, si me permite, hacer 2 o 3 comentarios rápidos. Creo que al final de todo el día ya entendí un poco mejor la invitación que me hicieron y ¿cómo se llama? Las asimetrías en la gestión y regulación de la subterránea en México hacia un esquema. Ya entendí por qué lo hicieron, no lo entendía muy bien al principio. Disculpen, ya estoy hace mucho fuera de México, no veo que ha cambiado mucho. Entonces, en ese sentido, mis comentarios son cortos. Quiero, primero que nada, agradecer a muchos de ustedes, y en particular a Gonzalo, que estén considerando ciertas guías o ciertas recomendaciones de otros lugares del mundo, como lo que he estado yo presentando en el curso desde ayer, de antier, en cuanto a lo que hemos hecho en acuíferos transfronterizos y SAR, que bueno, no es porque sea la panacea ni lo mejor en el mundo, pero nos ha dado resultados en muchos lugares. Ese es un comentario. El segundo comentario es de que me he dado cuenta que somos muy así, agarramos con mucho corazón lo que hacemos, ¿verdad? Cada uno. Yo estoy haciendo esto y eso es. Entonces es difícil, ya lo dije durante el curso, es en ocasiones difícil, y me gusta en francés, lâcher prise, o sea,
suéltalo, déjalo. ¿Se acuerdan? Les dije lo del perro que trae el hueso aquí y no se lo quitas, ¿no? Entonces, eso apliquémoslo a nosotros mismos. A veces tenemos ideas de hace 30 años, o de hace 40 años, o de hace un año, pero hay que entender que en el caso del agua subterránea, es mucho más complicado en el caso del agua superficial, porque hay elementos que nos escapan. Yo como científico quiero defender lo que estoy diciendo, pero tengo que aceptar que hay otros elementos en el agua subterránea que no están en mi control. Y por ello, yo con los años, yo era de los que critican siempre, que estoy criticando y criticando y criticando. Y me hice muchos enemigos, en Canadá, en Suiza, en Francia y hasta en México. Y aprendí una cosa, se los digo así, yo aprendí que es más fácil y tengo mejores resultados probar que criticar. Puedo criticar y critico sobre lo que ha dicho fulano de tal, o el libro dice esto, y no me oyen porque estoy criticándolo. O sea, tengo una actitud de crítica. Ahí viene otra vez Alfonso, nos va a decir lo mismo. No me escuchan. El día en que empecé a probar que lo que estoy diciendo es cierto, espérame, parece que sí es cierto lo que está diciendo. Entonces esa es una recomendación, si me permito y si me permiten, soy de los más viejos aquí, que les hago. Ustedes tienen en la mano ahorita una bomba, por así decir, con respecto a lo que están tratando de hacer, pero no es que en manera crítica, es de manera que tienen que probar. Ahorita salto al tercer comentario. Dentro del trabajo que se están haciendo, que quieren ustedes hacer, hay también que reconocer, ¿verdad? Hay que reconocerlo, aunque nos duela, que los gobiernos o las gestiones pues no son lineales, son más difíciles que los acuíferos todavía, son multidimensionales. Hay que reconocer que los gobiernos, además de la ciencia, en su mente tienen otras cosas, tal vez más urgentes. Aspectos políticos, aspectos de dinero, aspectos de presupuesto, aspectos sociales, y ¿por qué? Hay que decirlo, aspectos de propio interés, self-interest. También, pues es la naturaleza humana y no es porque sea México. Lo hemos visto en América Central, lo hemos visto en Canadá. También defiende su propio interés. Yo, stakeholder, tengo mi propio interés. Entonces, por eso es que hay que aceptar que eso es la realidad de la vida. Sin embargo, si yo puedo probar, ahí salto al tercer comentario, que lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista científico es cierto, entonces llama la atención. Les doy un ejemplo. Hasta hace tiempo, allá en Canadá, se está hablando del cambio climático, bla, bla, bla. Los Rockies, que también están en Canadá, no nada más en Estados Unidos, dicen que los glaciales que están en las montañas rocosas cerca de Alberta, en Columbia Británica, que por el cambio climático ya se están reduciendo de volumen. Entonces, las prairies, que dependen mucho del agua subterránea, no como en el este de Canadá, sino en el oeste seco, dicen que ese es el headwaters de los acuíferos. O sea, la recarga de los acuíferos de las prairies dependen de los Rockies, de los glaciares. Todo el mundo, tenemos miedo, se nos va a acabar el agua, el head. Bueno, vamos a ver si es cierto. Yo no me toca, no gano nada con insistir que eso va a pasar. Yo no soy Nostradamus, soy científico. Entonces hicimos estudios combinando 4 cosas. Combinamos isotopía, combinamos geología, combinamos teledetección y combinamos modelos. Con esas 4 cosas, todavía no está publicado, pero ya va a publicarse dentro de poco. Estamos probando que el headwaters de los glaciales que se encuentran ahí en las montañas rocosas al este, cerca de Alberta, no son los headwaters del agua subterránea. Entonces, ¿cómo no? Pues es una idea preconcebida, esos son. No, pero es que mira, aquí están las pruebas científicas. Entonces ahorita estamos viendo, precisamente llego al cuarto y último comentario. Es lo que Joel y otras gentes han estado diciendo de los sistemas de agua subterránea, de los sistemas de flujo de agua subterránea. Ahí estamos considerando justamente el efecto topográfico, el efecto de inclinación de las capas, pero tenemos que probarlo, no nomás decirlo. No porque Todd lo dijo, es cierto. Sí es cierto en general, pero no en todos lados. Entonces probamos por medio de la isotopía que el agua es tan antigua en las prairies que no tiene nada que ver con los glaciares que están ahí, que han sufrido cambios desde la última glaciación. Entonces lo probamos con gravimetría utilizando GRACE, que la mayoría conoce,
y vimos que la tendencia de Grace efectivamente checa con el agua subterránea, pero no checa con los glaciares. Metimos todo eso en modelos y estamos viendo que efectivamente hay por lo menos 4 diferentes sistemas de flujo subterráneo. El local, el que está en los glaciares, se mete y sale en el próximo valle. 20, 30, 45 años. Otros que se va más profundo, que sale 1000 años más adelante, ni siquiera en una de las 3 ciudades que están más cercas, Edmonton, Calgary o Red Deer. Y finalmente el muy regional, que llega tal vez 300 kilómetros más allá, solamente que esa agua tiene 1 millón de años. O sea, no viene a los glaciares de todas formas. ¿Me estoy explicando? Entonces es complicado explicarlo. Aún ahorita lo estoy diciendo de manera simple. Entonces, pero poco a poco, a medida que usted lo repita y lo pruebe en publicaciones, y estamos alimentando al elefante, entonces ahora sí ya, puede ser que tenga razón. Ahí sí ya me están escuchando. Por último, es necesario demostrar con ciencia que los sistemas de agua subterránea no son teóricos nada más, son reales. Pero es necesario demostrarlo con condiciones de escala. Eso lo he estado repite y repite. En el agua subterránea y en los acuíferos, las escalas son extremadamente importantes y es algo que la gente no quiere entender. Pero no nada más me refiero a las escalas del espacio, sino a la escala del tiempo. Pero ¿cómo lo pruebas? Y ya les dije el ejemplo de los Rockies, pero hay otros, ¿verdad? Pienso que si lo probamos, vamos a tener más impacto que si seguimos diciendo que es lo que hay que hacer, y no lo hacemos. Probar en vez de criticar es mi mensaje, y les agradezco mucho por la invitación, ya sé que ya se acabó. Hay mucho que hacer, pero el diálogo que yo les he estado comentando es realmente lo que es. No nada más somos nosotros los científicos, también la sociedad y también la política, que ahí están, que lo queramos o no. Les agradezco una vez más, Gonzalo, la invitación, y pues es mi pequeño grano de arena, ¿no? Quería comentar eso de lo que escuché durante el día de hoy, que es extremadamente interesante. Con mucho gusto, si les puedo ayudar en más, me lo dicen. Joel quiere hablar. Es que, bueno, rápidamente para que no se haga diálogo y porque tenemos que cerrar en un minuto. En un minuto, sí, si no nos van a correr. ¿Ahora sí ya? No, gracias, Alfonso, por sus comentarios y, bueno, evidentemente todos los demás. Yo creo que aquí me da gusto, en cierta forma, que tenga esa visión porque ya lo hemos probado. Tanto así que siempre cuando yo comenzaba con mis ideas fantásticas, decían, bueno, ¿dónde está publicado? ¿Ha sido publicado? ¿Sí? ¿Ha sido aplicado en otros lugares? Y, por ejemplo, vamos a poner, es que el problema de los sistemas de flujo en este país es que son muy económicos, o sea, dan soluciones muy económicas. Por ejemplo, lo que se puso ahí del control del fluoruro es mucho más económico que poner una planta de tratamiento, o sea, es 10 veces más económico desde el punto de vista directo y de mantenimiento, cero mantenimiento. Sin embargo, los tomadores de decisión prefieren poner una planta de tratamiento o ni siquiera poner nada, ¿sí? No utilizar esto. Por eso fue mi queja de decir, bueno, ¿quién está usando las publicaciones que hacemos nosotros? Bueno, no nada más yo, sino todos ustedes, ¿no? Para tomar decisiones basadas precisamente en eso que comentas. Y creo que se reduce en una palabra que se llama corrupción. Pues sí, porque el 10, y siempre lo pongo así, no es que ahorita no traigo, pero siempre digo, bueno, a ver, un termómetro puede dar esa solución, porque si mides la temperatura del agua, por ejemplo, en la mayoría de los pozos, cuando llega a 30 grados lo tendrías que parar, y ya no vas a tener más allá de 1.5 de fluoruro. ¿Y eso cuánto te cuesta un termómetro? Bueno, claro, necesitas un pozo adicional para volver a echar a andar, solo te cuesta 2 millones de pesos. Si vas a poner una planta de tratamiento te va a costar 20 millones de pesos. Que vas a necesitar mantenimiento, todo el slash, todo lo que sea, todo el desperdicio, buscar dónde tirarlo porque se vuelve residuo peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es más económico, digamos, para un tomador de decisión hacer una inversión de 20 millones que una inversión de 200 pesos. Entonces, yo vuelvo a repetir, un último punto, yo no veo un gobernador que se suba al estrado y diga, ya encontramos la forma de cómo resolver el problema del fluoruro en San Luis Potosí, y se sube y muestra un termómetro. Yo no lo veo que lo vaya a hacer. Ni quieren.
Bueno, Perdón, y muchas gracias. muchas gracias a todos ustedes y vamos a pasar la palabra al doctor Gonzalo Hatch. Doctor Rey. Les agradecemos su presencia en este foro internacional. A nombre de la maestra Silvia Núñez García, directora de este Centro de Investigaciones de América del Norte, ¿Quieren una foto? a nombre del director del Instituto de Geografía, doctor Manuel Suárez Lastra, y del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, vamos a dar por concluida esta actividad académica del día de hoy. Les agradezco su asistencia. Muchas gracias.